7, no hay muchos, ¿no? 11. Más. Somos 3, o sea, 14 en total. 14 en total, sí. Bueno. Bueno, listo. Hoy vamos a hablar como preludio a lo que va a ser varias clases que tenemos de acá en adelante que corresponden a mapas de ruido. Vamos a hablar un poco de algo tedioso, pero se las tenemos que contar. No es nada técnico ni nada que se le parezca, sino son lineamientos generales de una directiva que surge en el 2002 en Europa, hace 18 años atrás, que es la Directiva 49, correspondiente al Parlamento Europeo. El nombre es Evaluación y Gestión del Ruido. En realidad es mucho más que eso para el que le interese el tema de las normativas del Parlamento Europeo, porque todo lo pueden encontrar en algo que se llama Green Paper o el libro verde o el papel verde, como quieran, donde prácticamente está todo lo que signifique relaciones entre países. Dentro de ese Green Paper y dentro de la enorme cantidad de reglamentaciones está esta directiva que el que la quiera, yo la tengo por ahí, pero la van a encontrar en internet también y está ayornada, está actualizada. Hay varias actualizaciones que las vamos a ver al final, se las voy a mencionar para el que quiera profundizarla, pero esta directiva del 2002 marcó un hito en lo que era el manejo y la evaluación, como dice la directiva, o la gestión del ruido ambiental. Es muy minuciosa, tiene un montón de ítems, tiene un montón de cosas, pero da una idea general de lo que es una política de gestión y de control del ruido a largo plazo, cosa que a los europeos les resultó. Ahí Joaquín puede contar un poco cómo normalizó el ruido en España, y yo les puedo contar un poco, porque lo vi medio de cerca, cómo sirvió para encauzar un gran caos del manejo del ruido en Italia, particularmente en la modificación del transporte público de pasajeros, en la reorganización de ciudades, en el control de las autopistas, en la creación de barreras en autopistas y en la intervención que tuvieron, que me pareció muy fantástico, porque cuando me contaron esto, recién empezaban con un montón de cosas y pasado 18 años, 15 años o lo que fuera, por ejemplo, la instalación de barreras en autopistas, el cambio de posición de los túneles ferroviarios, sobre todo para aquellas localidades muy pequeñitas, donde el tren está pasando prácticamente encima o al costado de la localidad. Cómo cambiaron el diseño de túneles a la entrada y salida para evitar el ruido de impacto, de compresión o el ruido de descompresión a la salida del túnel. Como me contaba y nos contó acá en Buenos Aires, en algún momento Manuel Recuero del Politécnico de Madrid, cómo ellos habían resuelto, y por eso digo que ahí Joaquín algo puede contar, cómo ellos habían resuelto la autopista del norte en Madrid, haciéndola enterrada, y cómo habían podido controlar el ruido con unas enormes placas, unas enormes pantallas que están justamente a la entrada de la ciudad. Todo eso que les mejoró el comportamiento de ruido. Cuento esto porque esto que estamos hablando, todo comienza por un mapa de ruido y todo comienza por un concepto de que el mapa de ruido no sirve para nada si no se aplica. El mapa de ruido para decir, che, ahí está el nivel de ruido, ¿y ahora qué hacemos?
en realidad el concepto de que ellos tomaron esto muy en serio, como para decir vamos a proteger a la gente. Y en muchísimos lugares lo han conseguido. Yo comento, les cuento esto porque a mí siempre me gustó este tema. Yo comento que amigos que tengo en el norte de Italia viven relativamente cerca de autopistas. Las autopistas pasan en Italia por todos lados. Y tipos que en autopistas en la cual hay circulación 24 horas, sobre todo y muchos camiones de gran porte. Transporte de mercadería que va y viene en el norte de un país a otro país. Y con todo este tema del trazado de mapa de ruido, lo que consiguieron es proteger a los pueblitos. Y yo tengo amigos que viven al costado de la autopista y viven al costado de la vía ferroviaria. Por ejemplo, el ferrocarril que viene de Austria y va a Milán. Ahí tengo un amigote que está a 4 cuadras del ferrocarril. La protección que han hecho de ese ferrocarril es increíble. Y algunas fotos de barreras, creo que se las mostramos cuando vimos barreras. Bueno, con las consideraciones que les hago, yo creo que el futuro para proteger a la gente está en aplicar este tipo de directiva. Eh, si, en lo que dice el Parlamento Europeo en el marco de lo que ellos llaman acá al principio de política comunitaria. Porque el concepto de política comunitaria, por lo menos como está planteado en los italianos, es lo que dice acá, un grado elevado de protección del medio ambiente y la salud. Y el objetivo de protección del medio ambiente es proteger a la comunidad contra el ruido. Entonces la comisión esta que corresponde al Parlamento de Ginebra, que es esto, las directivas del Green Paper, en este caso se refiere al ruido ambiental. Y en ese momento, cuando lo plantea, 2002, primera vez en mi vida que yo escucho hablar de este tema en un congreso como cosa organizada, ellos consideran, y nosotros tenemos también ese problema, uno de los mayores problemas de medio ambiente. Y el problema de falta de datos es el tema de que había una gran anarquía. Cuando nosotros trazamos el mapa de ruido de la ciudad de Buenos Aires en el área de microcentro, estábamos trabajando a nuestra manera. Bien, mal, no lo sé, no había otra cosa y la única experiencia que teníamos en Buenos Aires era la información de los mapas de ruido trazadas en la ciudad de Praga. Praga fue una de las primeras ciudades europeas que relevó el ruido cuando se comienza a reconstruir Praga después de la Segunda Guerra Mundial. Y en eso de salvar lo que había quedado de la destrucción, lo que es el casco histórico de esa ciudad, o la parte más antigua, se le había planteado los problemas de que los aeropuertos seguían estando jorobando a la gente, y entonces en esa ciudad hicieron un planteo integral de autopistas y de aeropuertos, y les salió muy bien. Y nosotros entonces en el año 70 vino acá a Buenos Aires un especialista de la Universidad de Praga y nos contó qué habían hecho y nos guió para trazar los primeros mapas. Pero no sirvieron de nada, porque esos primeros mapas se los puedo mostrar, tengo algunos por acá, pero no sirvieron para decir, che, reorganicen, replanteen lo que yo les voy a contar ahora que hicieron los europeos. Entonces, una de las cosas que plantea la directiva es que no hay datos fidedignos, que es lo que nos pasaba a nosotros. Y no había datos de comparación. Y no había datos de análisis de las distintas fuentes de ruido. Había que normalizar todo. En ese concepto, la directiva fija para transporte aéreo y para medio ambiente un indicador de ruido que sea común y fija un método común para medir y calcular el ruido, particularmente en lo que sucede cerca de los aeropuertos y la limitación de emisiones sonoras de aeronaves que en ese momento era
el problema de las subsónicas cuando todavía no había diseños de aeronaves con baja contaminación de ruido, es decir, motores, reactores con baja contaminación de ruido. ¿Qué quiere la directiva? Dar una base para desarrollar y completar un conjunto de medidas sobre el ruido emitido por las fuentes principales, vehículos, infraestructura ferroviaria, carretera, aeronave, equipamiento industrial, uso al aire libre y máquinas móviles y medidas que permitieran mitigar el ruido a corto, medio y largo plazo. Es decir, no solamente era medir lo que dije en la lámina anterior, sino que además había que ver qué hacíamos, qué hacían ellos con ese ruido. Dentro de los muchos errores que yo escuché que se cometieron, sobre todo un poco fue la crítica de España y Francia a Italia, respecto a que Italia fue uno de los primeros países que aprobó leyes en base a las directivas comunitarias. Y las leyes en Italia salieron directamente del Parlamento. Y tengo por ahí muy interesante una ley italiana sobre control de ruido ferroviario que prácticamente es conciudadana de esta directiva 49 del 2002. A ellos les sucedió que resolvieron el problema y a ellos les sucedió que prácticamente la tracción ferroviaria diésel en Italia no existe y solamente se utiliza en algunas zonas muy complicadas de los Apeninos y en algunas zonas muy complicadas en el norte de Italia, en la montaña, pero donde todavía se usan algunas locomotoras de transporte del tipo diésel, pero el resto fue totalmente pasado a tracción eléctrica. Ese es el concepto de lo que está planteando esta directiva de ese momento, de medidas adicionales a corto, medio y largo plazo. Los ruidos, por otra parte, que en el interior de medios de transporte y el generado por esas actividades domésticas no estaban sujetos en ese momento a esta directiva. Les comento, a pesar de ello, de que en los subterráneos, en el sur de Italia no hay subterráneos, pero de un poquito que uno se va al norte, de Roma para arriba, hay metro por todos lados. Una de las cosas que se están haciendo en el norte de Italia es meter los subterráneos en bastias de directiva a grandísima profundidad, a mucha profundidad, con un acceso por un precioso sistema de escaleras mecánicas, subterráneos con vías continuas, sin espacio, es decir, sin junta de dilatación, subterráneos con neumáticos de goma, y aunque parezca mentira, y sin comando, control remoto, y el túnel totalmente cerrado y las estaciones totalmente cerradas, de tal manera que el que está en una estación puede estar escuchando música y no escuchar ningún ruido. Eso les comento que lo he visto yo y me llevaron a verlo y me pareció espectacular. Entonces, perdón que le cuente esto, pero es creo una de las cosas que en algún momento vamos a tener que plantearnos, pues, si queremos convertirnos en un país serio, en ver cómo hacemos para controlar el ruido, porque creo que todos tenemos metido en la cabeza la imposibilidad de estar atento en un aula en Caseros cuando el señor ferrocarril entra o sale de la estación, cosa que es inadmisible en cualquier sistema más o menos evolucionado. Acepto algún comentario antes de seguir. Que es muy gracioso que los estudiantes de ingeniería de sonido tengan clases contra la vía del tren. Es muy gracioso que tengamos clases contra la vía del tren, y es más gracioso todavía cuando te comento que hay yo tengo un intendente amigo, intendente, jefe de cosas de la ciudad de Lugano,
Lugano está en Suiza. Y es un amigote con el cual, bueno, las veces que he ido, ya no, ya debe haber dejado de ser, ¿no? Un tipo grande. Y entonces ese tipo, una de las cosas que charlamos muchísimo, varios cafés de por medio, fue justamente la idea, Lugano es una ciudad para conocerla realmente, la idea que tienen esas ciudades y esos países de lo que es proteger al ciudadano. Es lo que vos acabas de decir. Lugano es una ciudad de sueño, donde la quietud, el silencio y la tranquilidad y la limpieza no es comparable con nada de lo que uno se imagina. Entonces, el tipo lo que me contaba era que eso se debe a, primero, la educación y segundo, el empeño que le ponen los tipos que manejan las leyes para que el ciudadano se sienta cómodo. El ciudadano de Lugano se tiene que sentir agradable, tiene que sentir que está en una ciudad que es absolutamente confortable. No sé si te contesté, Nicolás, pero Sí, entendés el planteo, ¿no es cierto? Entonces vos me estás diciendo, y bueno, sí, tenemos un aula frente al ferrocarril. ¿A quién se le ocurre tener tracción diésel? Perdón, yo odio la tracción diésel. ¿Y a quién se le ocurre tener rieles conjuntas de dilatación? Pero bueno, sigamos. ¿eh? Pero un comentario sobre lo mismo, quizás en una mirada más positiva, es que teniendo este problema como estudiantes de esta carrera, también es una oportunidad muy interesante para ver si podemos plantear una posible solución, que sería algo re interesante para todos los involucrados, para todos los que estudian en la UNTREF. ¿Y vos No no sé. creés que tenemos montones de alumnos, exalumnos que están trabajando en soluciones? Seguramente de ahí va a salir primero. El tema es que no sos factor de poder. Andá a preguntarle a Nico, que se pasa la vida con el sonómetro en la mano haciendo evaluaciones de ruido. Mm. Y yo te puedo contar la otra, es anterior a ustedes como estudiantes de ingeniería de sonido. Y nosotros que en el año entre el 70 y el 74 lanzamos el primer mapa de ruido de la ciudad de Buenos Aires y le dijimos en ese momento la municipalidad que tenían un grave problema de circulación vehicular en el Bajo, en lo que era Madero, en lo que era, en ese momento no había autopistas todavía, en lo que era el acceso a la Boca, en lo que era el transporte de mercadería desde Barracas hacia afuera de Barracas. Se lo contamos, se lo dijimos, hicimos un mapa de ruido y le dimos el diagnóstico. Y en el año 90, 20 años después, se volvió a hacer una medición, directamente la hizo la municipalidad con asesoramiento de la Facultad de Ingeniería y había sucedido exactamente lo que habíamos planificado. El incremento del nivel, te lo puedo mostrar en algunas curvas por ahí, el incremento de nivel, así en términos generales, era horrible lo que había pasado. Y se lo habíamos avisado. No quiero discutir el tema, pero te comento. Vos No, obvio. no sos factor Que de haya una poder, entonces, solución no es claro, garantía de que se vaya a aplicar. vos como universidad, ¿qué le podés contar, flaco? Sacá la tracción diésel. Flaco, repará las vías. Cambiar el apoyo. No permitas que cuando pase la locomotora que pesa varias toneladas haga clon clon justo enfrente de la puerta. Hasta ahí llegaste. ¿No es cierto? Claro. Sí, ¿Qué sí. otra cosa puedes decir? Y te van a mirar con cara de canchera y te van a decir, cuesta mucha guita, flaco. Y ahí termina el tema, ¿no? Mi planteo es cuando un montón de países se ponen de acuerdo y dicen, mira, hay que terminar con el ruido. Y lo están consiguiendo, y me consta que lo están consiguiendo. En 20 años lo están consiguiendo. ¿Eh? Bueno, sigo. ¿Algún otro comentario? Joaquín, ¿querés comentar algo? ¿O Nico? Sí, yo No, lo que no. quiero comentar que para poder tomar este tipo de medidas o para poder tomar decisiones, digamos, relacionadas, por ejemplo, con el ferrocarril, hace falta una ley nacional de ruido primero. Claro. Porque el ferrocarril es nacional, pasa por provincia, pasa por capital, y bueno, la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires como que no tiene ninguna injerencia ahí.
la provincia de Buenos Aires y como que tampoco. ¿Y a quién le vas a protestar? Una cosa que me parece que debería haber es ingenieros de sonido en cada gran empresa que tenga o vehículos o fuentes de gran contaminación acústica, como por ejemplo los ferrocarriles, los grandes aeropuertos, deberían tener un ingeniero de sonido permanente que trabaje diseñando soluciones para esos lugares. Diseñando soluciones y una cosa con la que estuvimos discutiendo hace poco en una tesis, eh, diseñando propuestas de concientización para la gente también y para los empleados, porque hay ruidos que no se pueden evitar. Por ejemplo, la otra vez discutíamos de este tema también. Hay ruidos, por ejemplo, el ruido de la construcción. Es un ruido que no se puede evitar, no se puede controlar tampoco. No puedes poner una pantalla acústica al lado de cada máquina que se tiene que mover de acá para allá. Es muy difícil de controlar y de evitar ese ruido que encima es permanente, es temporal, porque es durante un tiempo hasta que se termina la construcción. Pero sí, por ejemplo, se puede concientizar a la gente que está ahí a tratar de evitar generar ruidos. Tratar de controlar, por ejemplo, la ubicación de los grupos electrógenos, no ponerlos enfrente de la vivienda de la vecina al lado de su ventana, sino ponerlos en el lugar más alejado posible. Ahí sí, tratar de apantallarlo, de controlarlo, colocarlo en un lugar medianamente adecuado. Después, si hay máquinas que se tienen que mover de un lado para el otro, tratar de evitar algunos ruidos innecesarios. Después también hablábamos otro tema que era en una tesis, un estudiante demostró que el 30% de los ruidos que se producen en la ciudad o en el lugar donde midió por lo menos, el 30% de los ruidos no vehiculares, no sacando el ruido de rodadura, de propulsión y el ruido aerodinámico de los vehículos, correspondía a las bocinas. Y las bocinas, prácticamente todas, no eran para evitar accidentes, sino para apurar a la persona de adelante, o cuando cruza un colectivo con otro y se tocan bocina para saludarse. Lo mismo sucede con los trenes también. Pasa un tren, pasa otro y se tocan bocina para saludarse. Hay un gran problema también con los pasos a nivel, que el tren antes de llegar al paso a nivel toca bocina por las dudas. Esos pasos a nivel no deberían existir, incluso por ejemplo en caseros. Hay un túnel con una pasarela para que pasen las personas, pero nadie la usa o por seguridad o por comodidad, pero tampoco nadie obliga a que se use la pasarela y bloquea el paso a nivel que tiene que pasar el tren y andar tocando bocina, o poniendo en peligro a las personas. Bueno, eso nada más. Y eso se soluciona con concientización de los empleados. Por ejemplo, es irrisorio que los colectivos se toquen bocina para saludarse. Eso, si vos concientizás a la gente, a los trabajadores de los colectivos, si les decís, a los choferes, si les decís que no pueden hacer eso porque producen contaminación acústica, están aportando un 30% de los ruidos que se generan en la ciudad ajenos al ruido de rodadura o de motor de los vehículos, corresponde a las bocinas. Y es un ruido totalmente innecesario. Bueno, tratar de evitar de que se generen esos ruidos. Nada más, Francisco. No, está bien, vale la aclaración. No sé, Kim, si querés comentar algo, si no, sigo. No, seguí. Vamos bien. Bueno, entonces, objetivos del tratado de la Directiva 49. Acción comunitaria que permita encontrar un terreno común de entendimiento respecto al problema del ruido. Eso significa que hay que recabar los datos, como fuera, cotejarlos y comunicar con arreglo a criterios que sean comparables. Acá hay algo que ya habíamos hablado cuando hablamos de descriptores, de un descriptor que vamos a usar
para el concepto de la Directiva 49, que tiene que armonizar con un descriptor que usan en Estados Unidos, que es parecido pero no igual. ¿No? La directiva propone entonces indicadores y métodos de evaluación armonizados y, por otra parte, criterios de adaptación de la cartografía. Se necesita hacer lo que ustedes van a hacer en alguna manera, que son los mapas de ruido. ¿Quién puede establecer estos criterios? Y directamente la comunidad. Entonces, tiene que haber métodos comunes de evaluación del ruido ambiental, una definición de valores límites. No se olviden que el ruido que estamos midiendo en términos generales es un ruido estadístico, porque estamos hablando de circulación vehicular o circulación de trenes o circulación de aviones. Y la circulación vehicular ya vamos a ver con un poco más de detalle que depende de infinita cantidad de variables. Entonces, lo que dice la directiva es que los Estados miembros determinarán las cifras concretas de todo valor límite. ¿Qué indicador de ruido se va a usar? El que ya vimos como el EDEN, para evaluar la molestia, y el L-Night, que forma parte del LDEN, es decir, aquel nivel de ruido que habíamos dicho estaba penalizado para el horario nocturno, las 8 horas de descanso nocturno, y el L-Night para evaluar alteraciones de sueño. A pesar de la persecución que en este momento tienen, y todavía yo no pude entender bien por qué razón, exactamente por qué la Organización Mundial de la Salud aparentemente sería, entre comillas, responsable del coronavirus, como plantea el presidente de Estados Unidos. Lo que estamos hablando de evaluar el L-Night corresponde a un criterio precioso, larguísimo, de la Organización Mundial de la Salud. Es bárbaro, es muy minucioso, hace el planteo de alteración del sueño a partir de la etapa de presueño, da valores respecto a valores máximos admisibles, y son conceptos que vienen de hace más de 20 años, ¿no es cierto? Cuando se hace esta directiva, ya la Organización Mundial de la Salud tenía criterios muy claros. No sé por qué. No entiendo por qué ahora una persecución respecto al virus, por qué antes la queríamos y ahora no, lo comento nada más, no tengo idea. Por otra parte, lo que dice la directiva es que no tienen que limitarse a solamente los descriptores que se indican el LDEN y el LNI, sino que dicen que se pueden emplear indicadores suplementarios que incluso servirían para controlar algunas situaciones especiales de ruido. Piden que se haga un cartografiado estratégico de ruido y en las zonas que interesan hacerlo, por supuesto, de manera que se puedan recoger en el cartografiado datos para ofrecer una representación de los niveles de ruido percibidos en esa zona. Claro, una vez que uno tiene el mapa de ruido, es lo que yo comenté al principio de esta historia, años 70, Ciudad de Buenos Aires. Una vez que tenemos un mapa de ruido, ¿qué hacemos? Lo colgamos en la pared y lo aplaudimos toda la mañana, o hacemos un plan de acción. Y el plan de acción significa atender prioridades de dichas zonas, y la elaboración debe correr a cargo de las autoridades competentes, es decir, lo que decía Nico, no tenemos una ley nacional de ruido. Por lo tanto, cada uno, y esto se presta a un montón de cosas, y eso se presta al comentario que yo hice del OMS, en un momento el OMS es Dios en la tierra y en otro momento son los culpables de todo. Entonces, ¿qué se aplica? Las autoridades, ¿qué aplican para ver cómo resuelven el problema de contaminación? Y a esto hay que agregarle de que para aplicar algo hay que hacer también consulta a la población, es decir, hay que hacer encuestas. Por otra parte, es necesario que haya una difusión de la información a la gente, y es también necesario elegir canales de información.
La comunidad habla de que juntar los datos, hacer informes adecuados y hacerlo informes a gran escala, ¿no? Informes locales, es fundamental para fijar futuras políticas comunitarias y para fundamentalmente aumentar la información a la población. Respecto a esto, les cuento que una charla hace muchos años con el doctor Recuero, su gran preocupación era en Madrid informar a la gente. Y la otro que Recuero contó en una mesa donde había un montón de gente era que lo difícil era que la gente entendiera primero la molestia, segundo un descriptor que le pudiera contar en forma fácil a un tipo si se ponía contento porque la contaminación había bajado o triste porque subía. En esa charla, que la debo tener por algún lado, porque lo hizo en forma de conferencia, le imprimió, era interesante ver el concepto que se tenía hace 20 años atrás en España de cómo aplicar, cómo empezar a aplicar esto que todavía no estaba emitido, es decir, que estaba estudiándose. Vamos a buscar algunas definiciones como ruido ambiental, sonido exterior no deseado, generado por actividades humanas, incluido el ruido emitido por medio de transporte, tráfico rodado, ferroviario, aéreo y por emplazamientos de actividades industriales. ¿Cómo es el efecto nocivo, efecto negativo sobre la salud humana? Aquí entra la Organización Mundial de la Salud. Molestia, el grado de molestia que provoca el ruido de la población, que se determina mediante encuestas. Indicador de ruido, una magnitud física para describir el ruido ambiental. Eso está relacionado, por supuesto, con el efecto nocivo. Y evaluación, cualquier método que permita calcular, predecir, estimar o medir el valor de un indicador de ruido o el efecto o efectos nocivos correspondientes. Esto es otra cosa que leer la directiva. Definiciones, el EDEN, creo que ya saben de qué se trata, lo habíamos visto en las primeras clases, el indicador día, tarde, noche. El LDI corresponde al día, en términos generales son 12 horas, 8 horas y 4 horas, es decir, el LDI son un indicador diurno vinculado a 12 horas, una jornada laboral de 12 horas, entre que el tipo va, viene y qué sé yo. El evening para el europeo es el momento que retorna a casa, es esas 4 horas que están tomando como evening, como tarde, en realidad arranca en el orden a las 7 de la noche, porque se supone que el tipo, sobre todo en las ciudades con movimiento industrial y comercial, la gente al mediodía está en el mismo lugar de trabajo, está comiendo ahí o cerca de ahí y forma parte del ruido general. El L-Night, el L-Evening está penalizado porque no es solamente el nivel medido o el nivel calculado a través de un mapa de ruido, sino que hay que mirarlo como un indicador de grado de molestia. Entonces ahí entra nuevamente el concepto de que el grado de molestia está vinculado con un nivel que no podría pasar de tanto, por lo tanto le sumamos tanto y ese es el que tendríamos que intentar que bajara. Para el caso del Parlamento Europeo son 5 dB y la penalización, y el N-Night, bueno, es el nocturno, son las 8 horas nocturnas y ese está penalizado con 10 decibeles. Y acá todavía yo no escribí mucho sobre un descriptor que en su momento se hacía hincapié, que era el grado de molestia a partir de la diferencia L10-L90, ese clima de ruido que los italianos lo tienen en cuenta y el clima de ruido lo tienen en cuenta en su legislación. No es solamente el nivel L10 y L90, sino la diferencia entre niveles del 10 y L90 para hablar de confort. Relación dosis-efecto, entonces la relación entre el valor de un indicador de ruido y un efecto nocivo.
perdón. Aglomeración, bueno, porción de territorio delimitado con más de 10.000 habitantes. Es decir, se considera que aglomeración es una zona urbanizada. Zona tranquila en una aglomeración es un espacio también delimitado que no está expuesto a un valor del EDEN o otro indicador de ruido superior a algo. El Estado tiene que determinar cuánto es el EDEN, que es lo que entiende que es confortable para la población. Zona tranquila en campo abierto, espacio delimitado por la autoridad, no perturbado por ruido de tráfico, la industria o actividades recreativas. ¿Se acuerdan que cuando vimos por las primeras clases había una foto de una barrera, de una enorme barrera que lo que estaba protegiendo del otro lado era una granja? ¿No? A eso me refiero, zona tranquila, un campo abierto que para los europeos del norte es fundamental tenerla, ¿no es cierto? Y es fantástico ver cómo los protegen. Un gran eje viario es una carretera, entonces, con un tráfico superior a 3 millones de vehículos por año. Un gran eje ferroviario es también especificado con un tráfico superior a 30.000 trenes. Para vos, Joaquín, que supongo que estuviste, una de las estaciones en España que es gran eje ferroviario es Atocha, ¿no es cierto? Mucho que me equivoque. Sí, sí, también. La situación es la capital y está en el centro del país, con lo que se distribuye en abanico. Es increíble esa estación, el movimiento ferroviario que tiene. Yo nunca he visto, es espectacular. No he visto en otra ciudad, ni en la terminal ferroviaria de Roma he visto lo que se mueve en Atocha ferrocarril. Sí, entonces España era una de las cosas que tenía que pegarle al tema de la contaminación del ruido. Bueno, gran aeropuerto, con más de 50.000 movimientos por año. Ahí Nico les puede contar algo respecto al movimiento tanto de despegue como aterrizaje. Acá no considera los movimientos de aeronaves ligeras, y sí lo que se considera es sobre todo los despegues. Hay una razón en cuanto a el concepto de aeronaves moviéndose en un aeropuerto, porque se supone que al despegue la aeronave está con el full de combustible despegando con el total de pasajeros. Y la fuerza que debe hacer los reactores para sacar el avión de pista va a generar un ruido mucho más importante que aquel del aterrizaje, que viene casi a cero de combustible, con muy poco combustible, y no viene haciendo fuerza para despegar de la Tierra. Es un mapa de ruido, la precisión, entonces, de datos sobre una situación acústica existente o pronosticada en función de un indicador. Lo vamos a ver en las próximas clases, en lo que se indicará el rebasamiento de cualquier valor límite, el número de personas afectadas en una zona. Los mapas de ruido se pueden hacer para muchas cosas. El número de viviendas expuestas a determinados valores de ruido. Todo eso lo podemos mapear y va a servir para delimitar un aeropuerto, delimitar una zona industrial, decirle al jefe del circo que cambie la circulación vehicular, contarle que tiene que poner una protección en una escuela. Todo eso se puede hacer con un mapa de ruido. Mapa estratégico diseñado para poder evaluar globalmente la exposición del ruido en una zona debido a la existencia de distintas fuentes de ruido o para poder realizar predicciones. Valor límite, LEDEN, valor límite del LEDEN o LNIght, o LED y LLiving, depende, que ahí está determinado por el Estado. Es decir, acá no hay injerencia del Parlamento, por eso me preocupa de la OMS. Acá no hay injerencia del Parlamento europeo en cuál es el valor. Acá el tema del valor lo fija el Estado. Entonces sería que yo doy los lineamientos generales, la Organización Mundial de la Salud dice que no tendríamos que pasar de tal cosa, y después cada ciudad, cada pueblo
toma esa reglamentación y dice, bueno, a mí me conviene esto y me conviene lo otro. Entonces los valores límites pueden variar en función de la fuente emisora, si es tráfico rodoviario o ferroviario, es decir, hay situaciones muy particulares donde yo conozco una, por ejemplo, les comento mi experiencia. Ahí en el pueblo de donde proviene mi señora, está en la punta de la montaña, a 2000 y chirolas de metros de altura. Y entonces es una zona muy, muy complicada, muy abrupta, muy difícil, y donde llega el ferrocarril. No, no llega arriba de todo, llega a mitad camino y de ahí hay buses que llegan hasta arriba de todo. No hay otra forma de escalar, digamos, en esa vía que no sea con locomotoras diésel. Es muy complicada la parte del tendido eléctrico, es complicado todo. Y entonces las locomotoras diésel hacen ruido, y además tienen tercer riel, es decir, tienen cremallera, tienen aparte del tren apoyado que está haciendo fuerza, tiene un largo engranaje, una cremallera horizontal que tiene un engranaje que va tomando la vía. La gente se banca ese ruido porque es la única forma de tener conexión y transporte de cosas entre la zona más baja y la zona hasta donde llega el ferrocarril. Entonces, el ruido que está fijado por la fuente no es necesariamente lo que dice la Organización Mundial del Servicio. En este caso, el entorno o la vulnerabilidad al ruido de los grupos de población o las necesidades, y pueden ser distintos, como dice acá, de una situación existente a una nueva situación, cuando cambia la fuente de ruido o el uso dado del entorno. Después les voy a contar la historia de los aerocargadores, de la energía eólica. Bueno, planes de acción. Planes encaminados a afrontar cuestiones relativas al ruido y a sus efectos, incluida la reducción del ruido si fuera necesario. Planificación acústica, control del ruido futuro mediante medidas planificadas, ordenación territorial, fundamental. Ingeniería de sistemas de gestión de tráfico, la ordenación de la circulación, la reducción del ruido con medidas de aislamiento acústico y la lucha contra el ruido en su origen, que para mí es la más importante de todo. Pero lo fundamental también es el ordenamiento territorial. Es decir, no me pongas un hospital en el medio de una fábrica. Población, ¿no? Una más personas físicas, jurídicas y con arreglo de legislación y prácticas nacionales, asociaciones, organizaciones o grupos. Los Estados miembros van a aplicar los indicadores de ruido del EDEN, ya se los dije. No se olviden que esto viene del 2002. Hasta tanto se usen con carácter obligatorio métodos comunes de evaluación, esto ya está modificado, para la determinación de los indicadores, los Estados miembros podrán utilizar este efecto en los indicadores de ruido nacionales existentes y otros datos conexos que deberán transformarse en indicadores. Es decir, en el momento que se edita esto no había experiencia todavía en el uso del EDEN y el ENAI, no había nada que lo dijera. Y entonces se aceptaba que se midiera, como hicimos nosotros acá, nosotros medimos, inventamos en Argentina un LDEN que nos salió bastante bien de maldita casualidad, donde sí dijimos, atento a la idiosincrasia del tipo que vivía en Buenos Aires, sí dijimos, sí, son 12 horas de laburo, sí, son 8 horas de noche, sí, son 4 horas de descanso, pero repartidas distintas al horario del LDN y el ENAI actualizado. Lo importante de esto es que los datos no pueden reportarse a más de 3 años atrás, que era la lógica, porque si no estábamos buscando en forma arcaica valores que no tenían sentido. Los Estados miembros podrán utilizar otros indicadores, de hecho se sigue utilizando. Esto es reglamentario al 30 de junio del 2005 y después cada 5 años, quiere decir que ya hay 3 generaciones de mapas de ruido. Los estados van a comunicar a la comisión cuáles tienen como grandes ejes viarios, con 6 millones de tráfico de vehículos, grandes ejes ferroviarios con 60.000 trenes y grandes aeropuertos con aglomeraciones de más de 250.000 habitantes.
lo importante es que lo obligan a que los mapas estratégicos de ruido que se hicieron y que fueron aprobados y los planes de acción que se fueron elaborando se pongan a disposición y se divulguen a la población de acuerdo con la legislación comunitaria. Es decir, acá lo que está pidiendo el Parlamento de Ginebra es que sea transparente. Es decir, por lo que yo recuerdo, contarle a la gente, che, el problema que tienen es este y decirles la verdad. Perdón, Francisco. Sí. Si no me equivoco, esto en la ley 1540 de Cava está también. O sea, hace hincapié en la divulgación de la información, en todo lo que estuvimos viendo recién respecto a esta normativa. Pero por supuesto que sí, pero yo lo que te estoy contando es una ley que hizo historia en el mundo. Claro. Es decir, si querés no lo repito, pero me parece que vale la pena que, fíjate que lo estoy pasando muy rápido, que vale la pena que tengamos presente que hay un antecedente del cual nosotros le dimos pelota muchos años después, Claro. pero muchísimos años después, lamentablemente. Teníamos, yo no le quiero dar más manija, pero teníamos la previa de que nosotros en el año del 70-72 le dijimos lo que iba a pasar. Claro. Podrá cambiar, es un valor estadístico el valor del ruido, por lo tanto podemos discutir si se hubieran medido desde las 8:05 de la mañana y no desde las 7, no sé, por decirte algo, ¿no? Podría, pero es un valor estadístico. Lo que estamos diciendo es, flaco, si no resolvés este problema de circulación, dentro de 10 años vas a tener un despelote de la gran 7. Estoy diciendo que, contándole algo que sirvió para que los tipos se ordenaran, porque tenían el mismo de vuelo nuestro, ¿no? No cambia la cosa. ¿Mm? No, si no quieren no les cuento nada, Nico, no. Hola. ¿Por qué no te lo tomes así? No, si no quieren no les cuento nada, yo se los cuento porque yo estoy entusiasmado con estos temas, porque realmente de cosas como esta, de reglamentaciones como esta, surgen el bienestar de la gente. Yo tengo una pregunta, realmente me queda la duda, ¿por qué no llegó a hacerse nunca una ley nacional? ¿Por qué? ¿Por qué tanto lío para hacer una ley nacional? Yo no quiero ir preso, si no te lo contaba. Yo sé por qué no se quiso hacer nunca una ley nacional. Pero no te la puedo comentar acá y menos por una grabación. Comentarla al final cuando no estemos grabando. No. No, es para una charla mínimamente en la presencialidad. Mándame Una cervecita. Mándame por WhatsApp. Mándame un Sí, audio te por la WhatsApp. mando por escrito y después me sacás en YouTube, dale. No, que yo Pará, déjalo ahí. No, pará, no estamos hablando en serio, no. No, Yo igual tengo mi... no tiene tanto secreto. Cualquier tipo de ley que se quiera sacar afecta intereses. Siempre. Cualquier ley. Eso no tiene ningún secreto. Y ya está. No hace falta mencionar a nadie, pero bueno. Pero se mencionó la ley de los cabos. De ruido. Hay actividades que se verían afectadas con una ley de ruido. Y bueno, y además hay que cubrir un presupuesto en algo que muchas personas no están interesadas en poner. Y por lo que es el presupuesto, antes que estaban hablando de que vos podés tener un ingeniero que te haga las mediciones y que te haga un plan y de que la empresa o el Estado te diga, no, mira, es muy caro, no se va a hacer. Estaba pensando en, justamente como estábamos hablando del tren, que recién el año pasado se logró que justamente donde estudiamos nosotros, en 3 de febrero, haya 100% de agua potable en el partido. Recién el año pasado, por primera vez en la historia. Entonces, si para establecer prioridades, no sé, parece que el ruido no es prioridad. Sí, que es como lo que decían de la conciencia de la problemática del ruido. Todavía no está lo suficientemente desarrollada en nuestro país también. Mucha gente no está al tanto de la problemática. Yo no hago comentarios. Y no puedo evitar, o sea, capaz que me equivoco un poco con lo que voy a decir, pero no puedo evitar asociarlo con que también
no hay concientización en ese aspecto porque justamente hay otras prioridades que sanar, como por ejemplo el tema del agua, que la gente pueda comer y qué sé yo, entonces ruido es como muy menor en ese sentido. Creo que viene en parte por ese lado. Puede ser. Seguimos. Descriptor, entonces, ustedes lo conocen, el LEDEN no es más que una suma energética de nivel continuo equivalente en 24 horas, en 365 días para año calendario, el año calendario puede extenderse a más si, según dice esta reglamentación, tenemos en cuenta las estaciones, puede ser más de un año. Es decir, por ejemplo, que vaya de verano a verano o cosa por el estilo, que es más de un año calendario. El LEDEN integra en 24 horas las 12 horas del día, las 4 horas de el descanso, el evening, la tarde, y las 8 horas de descanso, de noche. El L-Night lo vamos a tomar se toma por separado, como un indicador separado. El L de día no está penalizado, el L, es decir, lo que venga. El L de noche les dije que está penalizado con, el L de evening está penalizado con 5 dB y el L de noche está penalizado con 10 dB. Esta es la expresión general de uso comunitario, es la que en general se usa en casi todo el mundo, y hay un indicador día-noche en Estados Unidos que no tiene en cuenta el evening, pero cuya diferencia, como este es un valor estadístico, es muy pequeña, así que se puede tomar que son comparables, pueden servir para hacer comparaciones. Los Estados miembros pueden optar por reducir el periodo vespertino en unas 2 horas, alargar el periodo diurno y nocturno en consecuencia, siempre que dicha decisión se aplique a todas las fuentes. Los valores entonces también pueden definir cuándo empieza el día, y también puede definir cuándo empieza la tarde y la noche, y por supuesto tiene que ser parejito, hay que aplicárselo a todo y no a una parte, si no, no sirve lo que estamos hablando. Los valores por defecto son 7 a 19, 19 a 23 y 23 a 7. Entonces el año calendario corresponde un año para la emisión del sonido y un año y medio por lo que se refiere a circunstancias meteorológicas. Si lo tomamos de verano a verano, se toma más tiempo que si lo tomamos. Nosotros cuando medimos acá en Buenos Aires, medimos año calendario. Tenía en cuenta, errores se cometieron en respecto a el problema vehicular en invierno, en primavera, en verano y toda la historia. El sonido que se tiene en cuenta es el incidente. No se considera, eso también lo saben, sonido reflejado en la fachada. Lo que nosotros estamos teniendo en consideración es el comportamiento del campo contra fachada. No estamos analizando, no estamos pensando en el comportamiento del campo con el tipo que está parado en la esquina. Si tenemos que hacer alguna condición en particular, saben que el peor comportamiento sería de una reflexión total con 3 dB. Podríamos discutir después si los 3 dB de reflexión corresponden a un espectro de parejo en frecuencia, porque depende de la calidad de las fachadas del edificio. La altura del punto de evaluación del EDEN depende de qué aplicación. En general, si los puntos de evaluación, cuando mapas estratégicos de ruido, tendrían que ser a 4 metros sobre el nivel del suelo de la fachada más expuesta. Los 4 metros van a andar entre los 3,80 y los 4,20, dependiendo de la tolerancia que dé la norma. Se considera que la fachada más expuesta es el muro exterior más próximo, situado frente a la fuente sonora. Para nosotros es claro, porque nuestra estructura de ciudad con trazado, las ciudades argentinas son nada que ver con las europeas, tienen trazado de damero, salvo la que nos hemos copiado bastante de las algunas ciudades españolas, pero nada que ver con el resto de Europa. Entonces, el tema de
fachada expuesta es bastante clarito. En otros casos, en otras ciudades, la fachada más expuesta tiene sus vueltas. Cuando se efectúan mediciones para la elaboración de mapas de ruido en relación con la exposición al ruido en el interior, en las proximidades del edificio, entonces todavía podemos tomar, como ya está, ustedes saben, otras alturas, porque acá estamos hablando de 4 metros y chirola, el campo incidente, pero las otras alturas, porque incluso podemos tomarlo a escala humana, no deberían ser superiores a 1,5 metros sobre el nivel del suelo, y los resultados, ya les cuento algo de esto, deberán corregirse de conformidad con una altura equivalente de 4 metros. Un trabajo que hicimos, que se presentó en un congreso junto con la gente del laboratorio de Bonet, con la gente de Nilda Vecchiati, laboratorio de metrología, hace años atrás, se hizo la prueba de hacer sostenidas mediciones de ruido urbano a 4 metros de altura y a 1,50 m de altura. Parados en el mismo lugar, a cierta distancia en la fachada, como dice la norma, toda la historia. Y realmente hay un paper por ahí, si alguno tiene ganas, que no da valores de diferencia apreciables en nivel, tratándose de que estamos hablando de valores estadísticos, por lo tanto, no era tan importante el tema del comportamiento de reflexión. Se pueden elegir otras alturas y en todo caso nunca van a ser inferiores a 1,5 metros sobre el nivel del suelo. Vamos a ver algunos ejemplos, hablar un poco de ejemplos de planificación acústica y cómo determinamos zonas ruidosas. Por ejemplo, la planificación puede ser para zonas rurales con casas de una planta, es una opción. La preparación de medidas locales para reducir el impacto sonoro en viviendas específicas. Les conté vieron una foto de la barrera de protección de una granja y un vivero de legumbres, ¿no? de verduras, es decir, totalmente rural, protegido, incluso las vaquitas que están dentro de los establos, protegidas de la mampara. Un mapa de ruido detallado de una zona limitada que ilustra la exposición al ruido de cada vivienda, sería otra opción de indicador. Indicadores de ruido en periodo nocturno. Dijimos que el nivel sonoro ponderado A, definido por la norma ISO de siempre, determinado durante un año, pensando que la noche dura 8 horas. Acá no se modifica la duración de la noche para casi ninguna de las normas. Hay una definición del año calendario para ver medición de ruido, o 1 año y medio si lo que tenemos en codización es comportamiento meteorológico, que el sonido se tiene en cuenta en el sonido incidente, ya lo describimos, y el punto de evaluación es el mismo que antes. Indicadores suplementarios de ruido, cuando proceda, aparte del LDN y el LNI, puede resultar conveniente utilizar otro tipo de indicadores cuando las fuentes emisoras de ruido consideradas solo esté activa durante una pequeña fracción de tiempo, por ejemplo, menos del 20% del tiempo durante todo el periodo diurno, vespertino o nocturno. El número de casos en que se emite ruido es en uno o más de los periodos considerados muy bajo, por ejemplo, 1 caso por hora, entendiéndose por caso un ruido que dura menos de 5 minutos, por ejemplo, el ruido del paso de un tren o de un avión. Para un cachito acá, uno de los problemas que contaba la gente de la Universidad de Ferrara es que este es el problema de los pueblos en la República de Italia. El pueblo es sumamente silencioso, el pueblo no tiene mayor problema de contaminación de ruidos, son pueblos de montaña. El pueblo está en la ladera de alguna montaña importante. Si uno quiere llegar a la autopista o la autopista, si ustedes miran fotos de autopistas italianas, la autopista está generalmente muy elevada.
la autopista no sube y baja la montaña, sino que va uniendo túneles con tramos abiertos, es decir, puente, túnel, túnel, puente. La autopista no genera ruido que moleste en el pueblo, pero sí lo que molesta en el pueblo es el pasaje del avión y el tren, porque el tren sí llega a una terminal ferroviaria que está relativamente cerca a la estación del pueblo. Entonces, ese ruido es un problema tenerlo presente, por el cual esto que dice acá, que es otro indicador suplementario de ruido, es que no lo arreglamos el tema con un LD, porque es más molesto que un nivel continuo equivalente. Y entonces acá está fijada un tiempo mínimo que tendría que durar más de 5 minutos. Si dura menos de 5 minutos y es un tren bala que pasó a 370 kilómetros por hora por la vía, que sí está a nivel más bajo y que sí está pasando por las estaciones. El tren es eléctrico, la vía es vía soldada, no tiene junta de dilatación. La transmisión del ruido es generado por un tren que tiene forma de flecha. Y bueno, eso trae un indicador entonces que tienen que buscarlo por la molestia y no por el LD. Perdón, tengo la garganta gastada ya. ¿Algún comentario, Nico, Joaquín? Se murió. No, la verdad. Por acá, Francisco. Perdón. No te entendí, Nico. No, no tengo comentarios. Bueno, listo. Entonces seguimos adelante. Algunos otros indicadores suplementarios cuando el contenido en baja frecuencia del ruido es grande. Se usa el LA máximo que yo les conté a ustedes cuando vimos indicadores, o el CEL. El CEL para la protección durante el periodo nocturno. En el caso de que hay protección adicional durante el fin de semana en un periodo concreto del año o durante el periodo diurno o vespertino. En el caso de que haya una combinación de ruido procedente de fuentes distintas. En el caso de que sea una zona tranquila en campo abierto, lo que se llama un santuario acústico. O en el caso que el ruido contenga componentes tonales fuertes e impulsivas. Los métodos de evaluación para estos indicadores, LD y LNI, pueden determinarse mediante cálculos o mediante mediciones en el punto de evaluación. En el viejo método de trazado de mapas, el mapa se trazaba a pulmón, por lo tanto había que hacer innumerable cantidad de mediciones y con esa cantidad de mediciones empezar a volcarlas sobre una cartografía. Lo que vamos a ver nosotros, lo que van a ver con NITCO, en definitiva el LDN o el LNIT va a salir de un mapa, va a salir de un programa de predicción de ruido a partir de tener mediciones puntuales tomadas en horarios y en días puntuales. Lo otro que podía hacer es que solamente la predicción lo podemos hacer mediante cálculos, no medimos absolutamente nada y decimos que para hacer esta medición empleamos este criterio y este criterio. Métodos de cálculos recomendados tienen la 3746, una ISO. Aeronaves con la ECAC, el documento 29, con el contorno de el ruido en aeropuertos, lo vamos a ver por separado, se los voy a contar el ruido aeronáutico por separado. Cuando hay que modelizar trayectos de vuelo, se usa una técnica de segmentar, eso también lo vamos a charlar cuando veamos trayectos de vuelo. El ruido de tráfico rodado, hay una hermosa norma francesa, la RUT, que es la que estamos aplicando en los programas, incluso la que van a usar ustedes formando parte del CADNA. Hay una guía francesa de transporte terrestre
que también sirve. Y en cuanto a ruido de trenes, hay otra hermosa norma que está generada en Holanda, la RECEN, que yo lamentablemente nunca pude conseguir una traducción de la RECEN a inglés ni nada por el estilo. Y los que la tienen, y no acuso a nadie, pero lo estoy mirando porque tiene la cámara prendida, nunca me la pasó. Mirá cómo se sonríe. En español, Francisco. No la tenés, ¿no? Comentario que el Dale, método déjame descansar un poco la garganta, gráfico francés, el NMPB Roots 96, fue actualizado en el año 2008. Claro. En una actualización. Porque este del 96 está basado en esa Guide du Bruit de Transport Terrestres que dice Francisco, que es del año 80. Esto quiere decir que estaba utilizando para los cálculos el parque automotor que había en Europa en la década del 70, fines del 79, a fines de los 70. Imagínense el ruido que produce, por ejemplo, un Renault Taunus o el ruido que produce un Ford Falcon y compárenlo con los automóviles de ahora. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Y básicamente el principal cambio está en que se redujo la velocidad en kilómetros por hora de cruce entre lo que es en ruido de rodadura y en ruido de motor. Antes estaba aproximadamente en los 55 kilómetros por hora y actualmente está mucho más abajo, cerca de los 35 kilómetros por hora. Nada más, Francisco. Ok. Sigo entonces. Método de evaluación de los efectos nocivos. Se calcula por relación dosis-efecto. Se va a referir en particular a la relación entre molestia y los valores del EDEN para todas las fuentes, la relación entre las alteraciones del sueño y los valores del ENAID para todas las fuentes, la relación entre alteraciones al sueño y los valores del ENAID se refiere a todo lo que hablamos recién. En caso necesario se pueden presentar relaciones de dosis-efectos específicas, es decir, la norma admite no tomar los valores generales, sino tomar valores específicos para casos determinados. Y esto sería, por ejemplo, viviendas con aislamiento especial contra el ruido, viviendas con fachadas tranquilas, distintos climas o culturas, grupos de población vulnerables, ruido industrial tonal o ruido industrial impulsivo y otros casos especiales. Como ven, la directiva tiene en cuenta una cantidad de detalles. Particularmente les comento que este problema aparece en pueblitos donde la gente, porque se tratarse de gente mayor, está queriendo tener la menor cantidad de ruido posible y no tienen ruido ni durante el día, es decir, el ruido es una molestia a las 24 horas del día, y me consta. Y si encuentro algunas fotos, les voy a mostrar unas fotos muy particulares de lo que es no tener ruido durante el día, es decir, el ambiente de ese lugar donde no se escucha absolutamente nada a las 24 horas del día. Ahí es donde les comentaba que el tren molesta. Requisitos mínimos de cartografiado: un mapa estratégico de ruido y la representación de los datos relativos a alguno de los siguientes aspectos. Situación acústica existente, anterior o prevista, expresada en función de un indicador. Sobrepaso, rebasamiento de un valor límite. Número estimado de viviendas, colegios y hospitales en una zona, dada que están expuestos a valores específicos de un indicador de ruido. Número estimado de personas situadas en una zona expuesta al ruido. Los mapas estratégicos de ruido pueden presentarse al público, que es quien en definitiva es el juez de todo esto, en forma de gráficos, datos numéricos en cuadros, datos numéricos en formato electrónico. Los mapas estratégicos van a hacer hincapié en tráfico rodado, tráfico ferroviario y aeropuertos y lugares de actividad
industrial, incluidos los puertos. Las acciones de autorización se toman a partir de que toma la Directiva 49, se establecen a partir de las 3 que les conté, incluyendo la holandesa, incluyendo la directiva que había contado Nico actualizada. Y acá termino la presentación que yo quería hacerles. Como ven, es temprano. Y esto continúa con la charla que después del parcial vamos a tener. Si quieren hacer un descansito, le busco una foto para mostrarle, para que tengan una idea de lo que es un pueblo en el sur de Italia, donde no hay ruido las 24 horas del día, y el único ruido que se hace es cuando vuelven los chicos del colegio, los poquitos chicos que hay, cuando alguien circula por la calle de mano única en el centro del pueblo, que si uno va tiene que fijarse si no hay alguien que quiera venir, y donde lo único que sí se escucha es el ruido del tren bala entrando en la estación de ferrocarril la vez al día que llega. Si quieren charlar un cachito mientras le busco esto que les estoy comentando. Y pregunto si les gustó el tema. Está bueno. Sí, es interesante conocer como la normativa que inspiró, bueno, como decían, lo de la ley de la cava y otras. Era muy interesante cómo hicieron el abordaje. Más que nada, a mí me da la pauta de que tenemos un hueco, un vacío enorme, que tenemos un futuro ahí para desarrollarnos, pero como Sí, dicen ustedes, si es una cuestión de presupuesto y de intereses, por más que empujemos, nunca vamos a llegar, digamos. claro, yo he visto en distintos congresos, sobre todo, por ejemplo, uno, el FIA, que es el iberoamericano, claro, hablaban de eso, que quizá en Latinoamérica es más fácil de que las costumbres y culturalmente seamos un poco más parecidos que lo que puede pasar en Europa. Yo, por ejemplo, que soy de España, que es el sur de Europa, comparado contra un holandés o un sueco y tal, las culturas son totalmente distintas, los horarios de funcionamiento, digamos, se unificó todo y, digamos, cada normativa, eso tiene que quedar claro, o sea, de cada país tiene que basarse en esa y ser igual o más restrictivos a lo que dice la directiva. O sea, uno también, un país puede decir, no, quiero mantener un estado, digamos, de control de ruido con niveles límites más bajos. Pues, o sea, cada país lo puede, digamos, hacer. O sea, es una referencia a la europea para tener un método, pero si no, usar ese mismo método, pero cambiando los límites, por ejemplo, y ser más restrictivos. Pero bueno, el problema en España es eso, que el evening es distinto al evening en España y en Italia que lo que sería en Suecia, que ellos ya al evening ya están metidos en casa, nosotros aún estamos en la calle. Pero bueno, es una manera también de que todos al menos cumplamos algunos criterios. Y acá en Sudamérica debería ser quizá más fácil quizá unirse todos e intentar sacar una directiva común. Pero bueno. Acá tienen lo que es una calle de un pueblo en el medio de la montaña. ¿Lo están viendo? Sí, sí. Sí. Esa es la calle principal. No tiene vereda y entra un coche, 2 coches, y hay que pensar bien cómo hacerlo para que pase el segundo. Sí, sí. Acá las 24 horas del día está igual que lo que están viendo. Ahí hay un tipo que viene caminando y punto. Y esto está, les busco otra foto, esto está, vamos a ver dónde está la vía ahora. Si consigo hacer caminar esto. Esperen que... Este es el pueblo que estoy mostrándole recién, esta es la calle principal y la vía del ferrocarril está acá. Acá no hay ruido.
No hay ningún tipo de ruido. Sí, con mucho algo agrícola, tractores, pero bueno, que pasa uno No, cada... no acá, no acá. Ah, No, particularmente acá, fíjate que no, porque esta foto la saqué de arriba de la montaña mirando hacia abajo, no hay espacio, mm, no es césped, pasto, yuyo. mm, Arriba sí hay plantaciones, arriba, a mis espaldas hay plantaciones. Hay ganado más que plantaciones, ¿eh? ah. Hay cabras, ovejas y cosas por el estilo. Oh, Pero ganadería, sí. date una idea de lo que es la contaminación de ruido en este lugar, donde lo único que tenés es el tren que pasa por acá. Un poquito más Sí. abajo, yo exageré, ¿no? Pasa por acá por el costadito. Bueno, para que tenga una idea que este es el problema que se plantea en estas ciudades, estos pueblos, que no tiene nada que ver con el problema nuestro, ¿no es cierto? Claro, en cuidar, digamos, claro, en cuidar de que no pase en medio del pueblo el tren, digamos. Estamos hablando de 1.500 habitantes, ¿eh? Es decir, con toda furia. Sí, sí. Bueno, chicos, yo terminé. No sé si querés contar algo, Nico. No, Francisco, creo que ya dijiste todo. Lo dijiste con sorna eso. Te vi en la cara que lo dijiste pero no importa, está bien. A ver. Creo que no hay nada para agregar. Bueno, No, muchachos, yo solo comentar, agregué que me habían preguntado el otro día alguna norma sobre vibraciones en edificios. La agregué en la carpeta de vibraciones, en la bibliografía, que el número era la bibliografía, vibraciones, la ISO 4866, que es la que luego se copian acá con la IRAM 4077, que había mostrado el cuadro el otro día. O sea, también, yo a la que voy viendo cosas, voy agregando ahí en la bibliografía para que le interese. Listo, nada más, solo quería comentar eso. bueno, me gustaría si antes de irnos, dado que es temprano, le adelantás dos cosas, Nico, lo que vamos a ver el lunes y qué vamos a pedir en el parcial, Joaquín. Mm. ¿Eh? No sé, Bueno, empiecen. la clase del lunes es mapas de ruido. Vamos a charlar un poquito sobre cómo se hace, cuáles son los lineamientos principales para hacer un mapa de ruido, para trazarlo. ¿Cuáles son, por ejemplo, las variables de entrada que se necesita para cargar los datos que necesita el software para hacer un mapa de ruido, por ejemplo? Vamos a hablar un poco de ruido vehicular, de, de todo un poco ahí. Y del parcial, que justo, bueno, mientras se estaba dando la clase, yo aprovechaba y estaba armándolo. Hasta ahora vimos descriptores, ruido industrial, IRAM 4062 y ley 1540. Fijaros más porque, bueno, descriptores sería más definiciones y ya tenéis los apuntes. O sea, algo de ruido industrial, dosis de ruido, máquinas, operarios, puede entrar alguna barrera, sin barrera, algún ejercicio de ese estilo. Y bueno, y de la IRAM 4062, algún caso, o de la ley 1540 también. Algún caso particular o resolver algún tema de los anexos, tanto de ruido como de vibraciones, encontrar algo de los dos temas. Sería un poco más legislación, higiene y seguridad, IRAM 4062 y ley 1540. Os mandaré un enunciado por mail a todos y os daré X tiempo. Ya indicaré, bueno, a las 3 horas me lo tenéis que mandar con tal formato antes de las 12 de la noche, para decir algo. Me mandáis la resolución. Puede ser en papel y hacerle una foto, puede ser un Excel calculado ya en Excel, bueno, ya algún formato que se entienda bien cómo estáis resolviendo los ejercicios. Y Joaquín, en cuanto a lo que son temas de ejercicios, sería como lo que hay en la guía de ejercicios y los que dio Nico de la ley 1540. Por ejemplo, sí, sí, sí. O algo un poco más distinto, o sea, no os pondré uno igual cambiando datos. O sea, No, yo digo los temas. claro, son estos temas. O sea, ruido industrial,
tengo una potencia o tengo una medición, tengo una fuente, 20 fuentes, un operario adentro de un recinto o en campo libre. Claro, volver un poco a recuperar las ecuaciones de potencia, presión, el Q, la distancia entre la fuente y el receptor. Y luego de la IRAM 4062, pues tengo una medición hecha así, he podido medir esto, lo otro, es molesto, no molesto. Y también de la IRAM hay de la ley algo parecido. Buenísimo. O sea, será más tipo ejercicios que no tanto conceptual, ¿sí? Porque conceptual ya tenéis los apuntes, hacéis copiar y pegar y no tiene gracia. O sea que será más resolver con cálculos. Por eso digo también con Excel, por ahí os resuelve un poco más rápido si lo queréis hacer calculadora y a mano y luego pasarlo a una tabla a Word o lo que sea. O sea, mientras me mandéis algún resultado y que se entiendan los pasos, ya está bien. Muy bien. Listos. Esto para el miércoles. No se vayan, chicos, que quiero hablar con ustedes un poquito. Dale, dale. Yo sé que Nico que no se ve desde acá, pero tiene una soga en la mano, Nico, fíjate. Si vos tenés la soga, sale por la ventana, cruza la calle, no, sigue horizontal y llega hasta el borde del río. Yo no me quiero imaginar a qué está atada la soga, ¿viste? Pero bueno. A la canoa directamente. Te envidio, Nico. Estoy podrido de estar acá adentro. Venite a visitarme, Francisco, que salimos a remar. No, es un peligro. Es un peligro. Yo soy un tipo de riesgo, che. Yo tengo una edad que soy. La distancia, mirá que te siento en el asiento adelante del bote y estamos a 1,5 metros de distancia, no pasa nada. Pero primero tengo que salir de Buenos Aires, segundo cargar combustible. No, Nico, no. No, porque ¿cuántos muertos por día? ¿O viste lo que está pasando? No, es un momento para quedarse acá dentro de casa y no moverse, che, no jodamos. Es decir, ¿eh? Bueno, chicos, el resto, nada. Ya Nos vemos el lunes entonces. El lunes. Buen fin de semana. Dale, que tengan buen fin de semana. Chau, Chao. chau. Chao, chao. Abrazo. Bueno, Nico, si querés te doy yo la clase del lunes.